Muy bien, acerca de la piedad entonces, y fue lindo escuchar y hablar acerca de cómo Pablo le daba órdenes específicas a Timoteo de cómo debemos conducirnos en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ese Dios, esa iglesia, perdón, que camina desarrollando el carácter de Cristo en todas las cosas que hacemos. Cuando hablamos de piedad, hablamos que la mayor piedad o el mayor modelo de piedad que podemos encontrar está en ¿dónde? En Cristo Jesús, que se encarnó, que fue y dio su vida en la cruz del Calvario por personas como vos y como yo que no la merecíamos, que resucitó y que ahora está en la gloria allí eterna a la diestra del Padre. Así que vamos a ver a partir de estos domingos a Cristo, el modelo perfecto de la piedad. Y a pesar de que hay un montón de historias dentro de la Biblia en la cual vos y yo podemos desarrollar ejemplos de piedad, Cristo creo que es el mejor modelo en el cual nosotros podemos fijarnos. Amén. Así que comenzamos. Cuando uno repasa la historia bíblica, puede encontrar hombres y mujeres que caminaron con Dios y que sus vidas fueron usadas para glorificar a Dios. Fieles, sirvieron a Dios con sus vidas, se gozaron en ser hijos de Dios, caminaron sabiendo que sus vidas fueron guiadas totalmente por su Señor, pero aún todos estos hombres tuvieron errores, fallas, desvíos e equivocaciones. Por eso, cuando la iglesia quiere caminar en plenitud de su mirada debe estar en el perfecto Hijo de Dios, Jesucristo. Hermanos, el modelo de la iglesia es Cristo. Y si queremos caminar bien, entonces nuestra mirada tiene que estar fijo en Jesús. Cuando hablamos de piedad, necesitamos verlo a Él y cómo nos amó aún sin merecerlo. No queriendo nada de Él nosotros, Él dio su vida por nosotros. Este es el principio de comprender que realmente necesitamos mirar a Cristo. Te invito a que abras tu Biblia en el capítulo número 9 de Mateo. Este no es la historia central, pero vamos a ir explicando. Mateo capítulo 9, versículo 36. Vamos a ver del 35, la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros. ¿Saben? Vemos demasiadas veces en la Biblia que Jesús pasaba horas recibiendo a las personas enfermas, con necesidades y endemoniados. Nosotros tenemos que comprender que la iglesia está conscientemente siempre mostrando la imagen de Jesús. Y si la iglesia no se compadece de las personas, si la iglesia no se compadece de este mundo que se está perdiendo, entonces no fallaremos en la misión que tenemos que hacer. Veo a Cristo en la Biblia y veo su vida totalmente rendida al servicio de los demás. Por eso que cuando Pablo le dice a Timoteo que grande es el misterio de la piedad, o grande es el misterio del piadoso, lo que está mostrando es que este Cristo encarnado no vino a la tierra para ser honrado, sino que vino a morir en una cruz. Ayer decíamos que la imagen más perfecta de la piedad es el Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario por los injustos. Por eso, nuestro modelo de piedad no es un pastor, no es un hermano, no es un líder, es Cristo Jesús. Quien puede mirar a Cristo con sus ojos y puede ver que Él es la encarnación, que Él es la piedad hecha hombre, entonces podremos nosotros desarrollar la iglesia que queremos. O que Él quiere, mejor dicho, ¿verdad? A MacArthur le preguntaron qué iglesia estaba construyendo, él dijo la del Señor. Bueno, pero no tienes esta perspectiva, no, cumplir con el Señor. No quiero competir con Cristo. Nosotros no queremos competir con Cristo, queremos hacer la iglesia de Cristo. Mateo, te invito a que vayamos al libro de Mateo, esto es una introducción. Mateo capítulo 14.
34 también, vamos para allá. Vamos a ver cómo Jesús pasaba tiempo dedicando a esto, a los enfermos, a los endemoniados, a los que no tenían salida. Dice Jesús sana, por ejemplo, a los enfermos en Genezaret. Dice el versículo 34, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejasen tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Mateo 15, versículo 29, también vamos a algo parecido. Jesús sana a muchos, versículo 29 del capítulo 15. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban a Dios en Israel. Interesante, ¿verdad? Lo primero que nosotros tenemos que saber, ayer identificamos cuando estudiamos la piedad, que así como hay una verdadera piedad que es Cristo, también tenemos el peligro constante de caer en una falsa piedad, de hacer las cosas que hacemos por el simple hecho de que nuestro corazón se contente o quede o se tranquilice nuestra conciencia. Pero saben, cuando nosotros miramos el modelo perfecto que es Jesucristo, para Jesús nunca fue un espectáculo esto. Para él nunca fue un show sanar a la gente. Él no se alegraba porque venía gente enferma y decía, uy, ahora sí, lo vamos a sanar. No, él se dolía por estas personas. Para Cristo nunca fue un juego la fe de las personas. Cuando alguien se acercaba a Jesús y se rendía a él, lo que podían ver era la piedad de Cristo. ¿Por qué la gente iba a él? ¿Por qué cuando él caminó durante su ministerio en la tierra, la gente dejó de mirar a estos falsos maestros, a los escribas que enseñaban, o a los fariseos, perdón, que enseñaban cosas que no vivían? Pero cuando miraban a Cristo podían ver la piedad, podían ver el amor que Jesús tenía por los desamparados. ¿Saben? Si hay algo que los discípulos vieron en Cristo durante 3 años, es a Dios. Vieron a Cristo y toda su piedad. Vieron a Cristo y su amor desarrollado para los que más necesitaban. Ayer decíamos que si hay un título en la iglesia de hoy que no se escucha mucho es la piedad, ¿verdad? No se escucha, ese hombre es un hombre piadoso, no se escucha, esa mujer es una mujer piadosa, se escuchan el siervo de Dios, el gran líder, el pastor, se escucha, esa mujer tiene carácter, ese hombre tiene carácter, pero nadie dice, ese hombre es un hombre piadoso. Y es quizás una muestra de los malos tiempos que estamos viviendo como iglesia. Porque nuestra meta es desarrollar el carácter de Cristo. Es que la gente pueda ver en nosotros la piedad de Cristo. Pueda ver en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesús. Por eso decíamos que es un título que ya no se ve en la iglesia actual. Podemos escuchar hombres de oración, escuchamos cristianos con muchas capacidades, hombres elocuentes o un gran cantante, pero casi nunca podemos escuchar hombres piadosos. Muchas veces, ¿por qué no se desarrolla el carácter de Cristo? Miren, seamos sinceros, amamos a quienes nos aman, ayudamos a quienes creen que merecemos o creemos que merecen nuestra ayuda. Muchas veces nos olvidamos de que su piedad nos alcanzó. Cuando Pablo está llamando a Timoteo a mirar el misterio de la piedad, lo que está viendo es, mira esto, recordá esto. La iglesia debe recordar esto constantemente. Que Dios invisible se hizo visible a los hombres por medio de Jesucristo. Y que nosotros hoy tenemos esa revelación en nuestro corazón. Si queremos desarrollar una vida piadosa, debemos entonces recordar esto, que fuimos perdonados, alcanzados, que Dios hecho hombre murió en la cruz del Calvario y dio su vida por pecadores como vos y como yo. Dice, hoy citaba Néstor Spurgeon, y Spurgeon dice, un Salvador como Cristo es la única esperanza para un pecador como yo. Hermanos,
La única esperanza que el mundo tiene es Jesucristo. No es una iglesia cool, no es hermanos que se parecen al mundo, sino necesita personas como vos y yo que desarrollemos la piedad de nuestro Señor Jesús en este tiempo. Amén. Así que vamos ahora sí a entrar a la historia de hoy. Te invito ahora sí al Evangelio de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Hay muchas historias, voy a ir eligiendo historias que realmente nos hable acerca de esto. Dice, ¿qué estoy viendo? En mayo. Se me perdió la historia. ¿Eh? Bueno, en algún lado tendría que estar mi historia. No sé por qué tengo la cita mal, pero bueno, se la voy a leer acá, que tengo acá, la tengo escrita. Dice, si aún no encuentra la cita, me la dice. Yo la voy a leer. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, es la historia del paralítico o del hombre que estaba allí en el estanque, llamado en hebreo Bethseda, el cual tiene 5 pórticos. 5, yo puse 5, ahí está, ahora sí, del 1 al 9. Ahí está. El cual tenía 5 pórticos y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y él que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bueno, esta es una de las tantas historias donde primero Jesús miraba donde nadie miraba. Él podía ver el dolor del hombre y compadecerse, miraba la necesidad de los hombres y se compadecía. De verdad que tenemos que tener en claro que si hay algo que sus discípulos vieron en la vida terrenal de Jesús, fue su piedad a personas invisibles. De verdad que este hombre estaba hace 38 años ahí, o por lo menos tenía una enfermedad y hace mucho tiempo, perdón, que él estaba ahí en ese lugar. Y seamos sinceros, yo no sé cuántas personas y cuántos discípulos posaron su mirada sobre él. Pero Jesús siempre ve lo que nadie ve. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque Él me vio a mí. Cuando nadie me veía, Él vio mi corazón. Y sé que también lo hace con vos. Cuando nadie te vio, Cristo sí te vio. Lo que Jesús estaba mostrando a sus discípulos siempre era esto de mirar a los invisibles de este tiempo. Y no estoy hablando de la vida cristiana, porque la verdad que siempre hablamos de que los hijos de Dios somos invisibles a este mundo. Pero yo estoy hablando de los desamparados de este mundo, a los que nadie mira, a los que muchas veces nos olvidamos y se nos hace tan común. El otro día escuchaba a un predicador allí en la iglesia de Miguel Núñez hablando acerca de a los que solamente el Señor mira. Y que el Señor bautiza a personas para que podamos ver cómo a Él le duele las cosas. Jesús estaba mostrando a sus discípulos que ellos debían poner la vista en estas personas. Dice su palabra, allí en el comienzo de la historia, que después de estas cosas dice Jesús, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Bueno, esta frase que comienza estos versículos
nos cuentan que Jesús venía de hacer otras cosas y lo más probable es que esté hablando de su ministerio en Galilea. Si nosotros leemos para atrás de esta historia, vamos a ver que Jesús estaba en Galilea. Juan nos relata que de ese periodo, una sola sanidad de Jesús, y es el hijo del oficial de un rey y de un noble. Si usted lee un poquito más atrás, en el capítulo número 4, va a ver que Jesús sana allí al hijo de un noble, pero los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, relatan muchas historias que Jesús hizo antes de que vaya a Jerusalén. Mirá, primero recorrió todo Galilea predicando el evangelio. ¿Se acuerdan? Ayer decíamos que la iglesia desarrolla la piedad cuando predica el evangelio. Si la iglesia no predica el evangelio, no estamos desarrollando la piedad de Cristo. No le estamos diciendo a la gente que hay esperanza. Si solamente parecemos cristianos que estamos acá encerrados y no vivimos como Cristo quiere que vivamos, no predicamos, entonces no estamos cumpliendo con la misión de la iglesia. Y Jesús dice que en Galilea recorrió todas las aldeas predicando el evangelio. No solamente hizo eso, sino que hizo sanidades. No era un show. Vuelvo a repetir, no era una silla, vení, sentate acá, vamos a hacer ese pierna, abrazo, tapate un ojo, tapate el otro, escuchás de a poco. No, él hizo sanidades, sanó a la gente que estaba enferma. Incluyen, no solamente sanó, sino que liberó personas que estaban endemoniadas, sanó a la suegra de Pedro, limpió a un leproso y hizo que un paralítico camine. O sea, cuando dice después de estas cosas, Jesús venía haciendo cosas y mostrando que el reino de Dios se había acercado. Que Cristo ahora era la imagen de Dios para las personas. De verdad que Jesús vino por los desamparados, por los pobres, estos que nunca fueron alcanzados por otros. De verdad, Jesús vino, no tenía una falsa piedad. No es la falsa piedad de los pastores que hoy se ven o de los falsos hermanos que hoy se ven dentro de las congregaciones. Para Jesús esto le dolía. A Jesús le dolía la decadencia humana. Y la pregunta que quiero hacerte en esta mañana es, ¿te duele la decadencia humana? Porque, ¿saben? Cuando hablamos de falsa piedad, no te vayas literalmente a los falsos profetas o a los falsos pastores. Nosotros estamos tan intoxicados que aún una falsa piedad a veces nos alcanza. Díganme en cuánto de los que estamos acá seguimos orando por Venezuela. A mí me dolió Venezuela, pero seamos sinceros, ¿seguimos orando por los hermanos? ¿Por las familias? ¿Seguimos orando para que la iglesia de Venezuela pueda levantar la bandera en alto y alcanzar a más perdidos en esta situación difícil? ¿O estamos como todos? Viste que ahora hay en Colombia, en Perú, y parece que nos estamos acostumbrando a estas cosas, a estas catástrofes. ¿Cuántos oran así? ¿Cuántos todavía te duele o simplemente pasó de ser un dolor a una noticia? ¿Cuánto nos duele que los hermanos no estén? ¿Cuánto nos duele que las personas no lleguen a Cristo? ¿Saben? Si hay algo que nos está mostrando Jesús en toda su vida terrenal es que el día que nosotros nos pongamos en un peldaño a saber y a creer que nosotros somos los únicos capaces, entonces estamos perdidos. La piedad de Cristo hace que te duela, aún el error de tu hermano, aún los que se están equivocando, aún los que nos odian, nosotros debemos desarrollar esa piedad. Dice Jesús, esta palabra, que este hombre estaba en el estanque de Betesda. Bueno, Betesda es por así decirlo, tiene como significado en hebreo o en arameo, dos significados: casa de los flujos o casa de misericordia. El lugar donde estaba lleno de enfermos tenía como significado casa de misericordia o casa de bondad, según otras versiones. También manuscritos más antiguos dice que se llamaba casa del olivo o el almazará, que es eso que es donde se hacía el aceite de oliva. Pero a mí me sonó muy extraño que se llame algo así como casa de bondad o misericordia. Había sido una imagen muy triste llegar a ese lugar y ver un montón de enfermos, desesperada por entrar en un estanque, creyendo que iban a sanarse. Ahora,
Dice la Biblia que este hombre estuvo mucho tiempo tirado ahí en el piso sin poder moverse. Y la pregunta es, ¿dónde se ve la misericordia ahí? El único que pudo ver a ese hombre fue Cristo. Este tenía 5 pórticos donde yacían muchos enfermos. La Biblia relata, ciegos, cojos y paralíticos. Todos allí con una gran necesidad, escucha, con enfermedades que cambiaron sus vidas. Para lo que hoy para nosotros es un poco más común ver ciegos o personas que están en silla de ruedas, para esa época tener una enfermedad de esa la ponía en una posición muy complicada en sus vidas. Casi siempre estaban en condiciones deplorables, llevaban a tener una vida casi olvidada por la sociedad. Mendigaban, de hecho para muchos ellos eran lo último de todo el sistema social. ¿Usted se acuerda cuando Pedro y Juan sanan al paralítico en medio de los hechos y este hombre vuelve a entrar al templo? Ni siquiera tenían el derecho a poder adorar como merecían. Estaban olvidados. Pero para Dios nunca fue así. Dios nunca se ha olvidado de estas personas. Dios nunca se ha olvidado de cada uno de nosotros. Te invito al Salmo, que vayamos allí, Salmo 9. Vamos a leer un lindo salmo, varias partes del salmo. Salmos, capítulo 9, vamos del versículo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y el versículo 18 de ese mismo salmo dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. ¿Alguien tiene este versículo de la Nueva Traducción Viviente? ¿Alguien lo tiene? ¿Del 18? ¿Quieres leerlo? ¿Saben? Si creemos que siempre fuimos o fuiste algún desconocido para el mundo, si te has sentido solo o crees que caminás desamparado en este tiempo, bueno, yo quiero decirte que a Dios sí le importa nuestra vida. Quizás fallamos nosotros con los hombres. Quizás yo como pastor no te hago sentir que Dios te ama, pero Dios sí te ama. Y cuando hablamos de piedad, por lo menos en mi vida, yo he sido contrastado mucho en esto, porque me he visto muy lejos de lo que Dios está demandando. Y necesitamos prestar atención en desarrollar esto. Digo, cuando empecé a estudiar acerca de la piedad y vi que hay una falsa piedad que puede hacernos vivir toda una vida. Y mi pregunta fue, ¿no será que estoy orando desde una falsa piedad? ¿No será que estoy desarrollando mi vida cristiana desde una falsa piedad? ¿No será que quizás estoy amando a mis hermanos solamente a los que me aman a mí? Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado de quizás estar mirando el mundo que nosotros hemos creado y no estamos mirando lo que Cristo quiere que miremos. Jesús nunca se ha olvidado de los desamparados y la iglesia no lo tiene que hacer. Así que vuelvo a repetirte esto. Si crees que caminas solo, si te has sentido solo, si en algún momento le estás orando a Dios diciendo, Señor, me siento mal, me siento realmente que hay algo que me siento en un desierto, quiero decirte que Dios nunca te va a dejar. Que aunque no lo sintamos así, Dios nunca nos ha dejado solos. ¿Saben? Un anunciado de esta predica es un invisible para los hombres, no para Dios. Este hombre que estaba enfermo hace 38 años fue un total y completo invisible para los hombres de la época de Jesús, pero fue un hombre que Dios sí lo había visto. Entre quienes se reunían en el estanque esperando un milagro, se encontraba allí un hombre
que hacía 38 años que estaba enfermo. No se declara la naturaleza exacta de su enfermedad, pero estaba paralizado o demasiado débil para moverse libremente por sí mismo. A mí me suena hasta patética a veces la historia. No patética en cuanto a ese hombre pobre, ¿no? Sino a cómo la gente estaba tan desesperada para llegar al agua. Y mi pregunta es, ¿cuánto lo habrán pisado? Porque ellos esperaban un mover, vieron que dice que esperaban un mover. Algunos escritos más antiguos no tienen el versículo 3 y 4, que dice que a un ángel descendía de tanto en tanto. Eso es mucho más nuevo, aparece mucho más nuevo en las escrituras cuando se revisaron. Pero en los textos más antiguos no estaba eso. Si el agua se movía, seguramente podía ser estilo una forma de esas aguas termales o algo que hacía que las aguas se movieran y ellos descendían. No importa cuál fuera el motivo, pero digo, la gente estaba desesperada por llegar ahí. No le importaba si, bueno, a mí me faltaba un dedo o tenía estimado un dedo y yo quería llegar ahí. A mí me importaba si había un tipo tirado ahí, pisarlo. Yo quería mi sanidad. ¿Me explico? Pero Jesús vio entre todo eso a este hombre, 38 años enfermos. ¿Y qué más me impresiona de esto? Es que muchísimas personas se encuentran hoy en día en la misma posición de este hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Paralizados, débiles, que no saben cómo seguir, desesperados, sin fuerzas y desamparados. Hermanos, yo temo por esto, temo por enfriar mi corazón y que me deje de doler lo que antes me dolía. Porque, ¿saben? Cuando pienso en esto, veo que mis hermanos y veo que personas que están cerca mío están desamparadas, débiles y ya no tienen fuerza. Y la pregunta que le hay que hacer a la iglesia es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos desarrollando esa piedad? ¿O nos acostumbramos a vivir de una manera fría y calculadora espiritualmente hablando? Hermanos, yo quiero decirte que hay personas cerca tuyo sin esperanza y que no saben cómo seguir caminando. Que están tirados o a la vera de un camino o están ansiosos de que su vida cambie y no saben cómo hacerlo. Si hay algo que me ha sorprendido esta visita a Buenos Aires es esto, encontrar personas que creen en Dios, pero están totalmente desorientadas, que no saben. Es como hay un humo en sus vidas, en sus mentes, que ven algo, saben que allí está la verdad, pero no saben cómo desarrollarlo, cómo salir de todas estas cosas. Por eso cuando hablamos de la piedad de la iglesia no solo se muestra en amar al prójimo, sino en predicar la verdad y única verdad que es la palabra de Dios. Hermanos, hay muchas personas afuera de la iglesia, cerca de tu vida, que están esperando escuchar la verdad de la palabra de Dios. Seamos sembradores de la verdad. ¿Saben? Mostrar el camino en donde se encontrará salvación y refugio para otros. Una vez lo escuché esto y es que el Evangelio es el mendigo o un mendigo diciéndole a otro mendigo a dónde encontrar el pan de salvación. Jesús lo vio acostado cerca del estanque y supo naturalmente, ¿no? Que llevaba ya mucho tiempo allí. Y le dijo la pregunta de Cristo, ¿querés ser sano? Bueno, él quería ser sano, ¿verdad? Es lo único que buscaba este hombre era ser sano. La pregunta del Señor parece extraña, pero bueno, esto muestra tres cosas acerca de esta pregunta. Primero, Cristo ahora iba a asegurar la atención de este hombre. ¿A dónde estaba mirando este hombre cuando Jesús llegó? Al estanque. Lo único que este hombre quería hacer es llegar al estanque. Ahora Cristo aparece en su vida, se para al lado y le pregunta, hey, ¿qué querés que haga? ¿Querés ser sano? Este hombre quitó la mirada del estanque y ahora comenzó a ver a Jesús. Lo segundo, Jesús le ofrecía sanidad. Y la tercera, Jesús les estaba mostrando a sus discípulos la profundidad del amor y la preocupación de Cristo por los invisibles de este mundo. ¿Qué crees que te haga? Quiero ser sano. Bueno, que Jesús ya quitó la vista de ese hombre de una falsa fe. Pero lo que más
muestra esta historia es la respuesta sin fe de este hombre. Mira, la respuesta que este hombre dará romperá el molde de estos tiempos donde se nos dice que somos sanos o no somos sanos por falta de fe. Vieron que hoy se enseña esto. Nosotros hemos escuchado, ustedes los que usan lentes, sacate los lentes y tenés fe que vas a ser sano. Bueno, yo sí tengo fe y si me saco los lentes, ahora veo, está llena la iglesia. Se multiplicaron todos. No quiere decir que no tenga fe o que Dios me va a sanar por eso. Si hay algo que muestra esta historia es que es la misericordia de Dios lo que sana a las personas. Este hombre no tenía fe en Jesús, no sabía ni quién era Jesús. Porque fíjense que en lugar de pedirle al Señor la sanidad, respondió expresando su fe en el poder sanador del estanque. Así el enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Y cuando se agita el agua y entro tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús les estaba diciendo, ¿qué querés que haga? Bueno, lo que él quería es que Jesús lo cargue y lo lleve al estanque. Eso quería él. Es tremendo. Y es interesante esto, escuchá, que su esperanza estaba en el agua que se movía en tanto, pero él nunca se dio cuenta que el agua de vida estaba hablando con él. Él estaba más interesado en entrar en el estanque y el agua de vida le estaba preguntando, ¿qué querés que haga por vos? ¿Ustedes ven fe de este hombre en algún lado? Había una fe errónea. Y es la fe de muchos que hoy que están en estas congregaciones. Creemos hasta donde nuestra mente humana nos da. Bueno, quiero que Jesús va a hacer algo, pero hasta ahí. Y el amor de Cristo es ilimitado. No se trata de cuánta fe, no, la fe no, se trata de su misericordia. Jesús le estaba ofreciendo no solamente la sanidad, algo mayor que la sanidad, que es la vida eterna, encontrarse con Cristo. Jesús le puede haber dicho, bueno, yo te puedo cargar, sí, vamos a estar primero ahí, quizás te sanes. Pero lo que te estaba mostrando es que Él era el agua de vida, en Él estaba el poder, Él es nuestra sanidad. Mira lo que dice John MacArthur acerca de esto. Este hombre nunca pensó que Jesús pudiera curarlo. De hecho, ni siquiera sabía quién era Jesús. Su única preocupación era encontrar la forma de entrar al estanque cuando el agua comenzara a agitarse. Quizás creyó que Jesús podía ayudarlo si esperaba allí con él y lo llevaba al agua cuando fuera el momento preciso. Pero la verdad, nunca consideró que en resumen Jesús podría sanarlo completamente. Este hombre nunca tuvo la fe en Cristo. Tuvo una charla con Dios, tuvo una charla con Jesús y él nunca se enteró. Hermanos, esto vuelvo a repetir, muchas personas están limitadas porque creen en Jesús solo hasta donde podamos ver. Pero saben, Jesús mostrará que esto no es así. Jesús le dio más de lo que pudiera haber esperado. Con autoridad le ordenó, levántate, toma tu lecho y anda. Yo necesito sanidad en mis cuerdas vocales. Al instante su sanidad fue hecha y este hombre quedó sano por completo. Lo que tanto esperó en 38 años ocurrió en un encuentro con el único que podía sanar su vida. Jesús nuestro Señor, el piadoso, actuando con piedad, compadeciéndose del necesitado. ¿Saben? Una de las mentiras más crueles que hoy estamos viviendo con estos sanadores de la fe es que las personas no se sanan porque son culpables de incredulidad, de falta de fe o de confesión negativa. Y la pregunta que yo hago a estos hombres es, ¿dónde está la fe acá? ¿Dónde está la fe acá? Si te haces la misma pregunta que yo, cuando leí estos pasajes es, entonces, ¿por qué pasó esto? Bueno, MacArthur va a responder algo muy interesante. Primero,
la gracia soberana de Dios en acción. De todos los enfermos que estaban en el estanque, Jesús escogió a este. No había nada en él que lo hiciera más merecedor que los demás. Este hombre que estaba ahí tirado no estaba más enfermo que todos los enfermos, ni era el enfermo más bueno que estaba en el estanque. Tampoco andaba buscando a Jesús. Fue Jesús quien se acercó a él. El Señor no le escogió porque previera que él tenía la fe para creer en una sanidad. Nunca expresó fe en que Jesús podría sanarlo. La pregunta entonces, ¿por qué? Bueno, soberanía de Dios. ¿Por qué estás acá hoy escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué sos una hija, un hijo de Dios? No porque fuiste el más bueno entre la gente, no porque has sido el mejor en tu barrio, no porque eres el más bueno de tu familia, es por la pura soberanía de Dios en acción sobre tu vida. Y eso no hay que olvidarse nunca. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué somos parte de su iglesia? ¿Por qué Dios nos ha hecho partícipe de la historia de la iglesia de Cristo? Por su soberanía. Porque tampoco tenía fe para creer en Dios. Pero a través del Espíritu Santo puso la fe necesaria para que vos puedas crecer en Cristo. Esta es la misma forma. Este hombre no tenía fe, no era el mejor de los enfermos, pero Dios puso su mirada sobre ese hombre y su misericordia se desarrolló. La piedad, hermanos, es esta entonces. Mirar a Dios y vivir mostrando a Cristo a los hombres. Compadeciéndose de una sociedad que camina ciegas y que no puede ver la luz, a menos, escuchá, que la iglesia sea luz. Amén. A menos que la iglesia sea luz. Decirle al que tenés a tu lado, seamos luz en este tiempo. Decíselo al Tommy, perra, dale. Tommy, seamos luz en este tiempo. ¿Querés ver la compasión de Cristo y de los hombres? Vamos de nuevo a Juan capítulo 5. Nada está escrito así porque sí. Levántate, toma tu lecho y anda, versículo 8 del capítulo 5 de Juan. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y miren lo que pone y agrega Juan. Y era día de reposo aquel día. Leemos el 10. Entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Bueno, él le respondió, el que me sanó es el mismo que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Vieron? Fue sanado y no sabía ni quién era Jesús. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Vieron la piedad? Cristo se acercó a alguien que necesitaba una sanidad y lo sanó. Los hombres vieron que él había sanado en día de reposo. No les importó nada que tenía su lecho en la mano, que tenía su camilla en la mano. Un hombre que no podía caminar o que estaba muy enfermo había sido totalmente sanado. Y los hombres que dijeron, pero es día de reposo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿A ustedes les importaría algo así? Imagínense, 38 años esperando una sanidad, ser tocado por algo, y viene Cristo y lo sana, y en vez de ver, escuchar, glorificar a Dios, escucha palabras como, ¿cómo puede ser? Te sanó un día de reposo. Hermanos, yo temo y tengo miedo de convertirme en uno de estos hombres, en que solamente ya no me conmueva Dios, sino que me conmueva o que me mueva a través de mis propios pensamientos y mi propia manera, y espero que vos también, que vos puedas ver al piadoso actuando todo el tiempo. Hermanos, cuando tu justicia quiera salir por sobre todas las cosas, mirá a Cristo y recordá que Él fue justo, pero también fue bueno y te salvó. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer.
No nos convirtamos en personas que se olvidaron de que algún día Dios tuvo piedad con nosotros y la sigue teniendo. No te olvides de esto. Hermanos, si la iglesia no es piadosa, entonces no sirve para nada. Podemos tener muchas horas de oración, podemos tener un montón de lectura bíblica, podemos ser los mejores predicando, cantando, pero si la piedad en nosotros se está desarrollando, si no hacemos como Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, practica la piedad, ejercítate en ser piadoso. Recuerden que leíamos ayer en Timoteo, mujeres piadosas son mejores. Las mujeres piadosas, los hombres que desarrollan la piedad, la iglesia que desarrolla la piedad de Cristo. Y si caminamos toda nuestra vida para que la gente pueda ver y reconocer que somos piadosos como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que quiero que te quedes con esto. Jesús miraba lo que nadie miró. Y la iglesia debe mirar lo que nadie mira. Para los que la sociedad son las parias de la sociedad, para los que se sienten solos, el Evangelio es para los que están muertos espiritualmente. El Evangelio es para los pobres, para los necesitados, para los afligidos. Es para ellos el Evangelio también. Amén. Te invito a que te pongas de pie en esta mañana y oramos.